Me da gusto estar con ustedes porque yo soy un tampiqueño, no pequeño. Nací en Tampico. Mi padre era polaco y mi madre de China, Nuevo León. Nací en Tampico el 17 de enero de 1922. Saquen la cuenta a ver cuántos años tengo. Nací en una casa junto a una cantina que se llamaba el Monte Blanco y el Guante Blanco. Y ahí crecí los primeros años de mi infancia. En mi casa fuimos 10 hermanos, 3 hermanos y 7 hermanas. De los 10 hermanos, hace unos meses murió el mayor, que se llamaba Julio, igual que mi papá. Y de chiquito murió uno que estaba después de mí, yo fui el segundo, y el tercero fue Felipito. No lo conocí. Mi madre me decía que de chiquito le hacía yo cariños, pero no me recuerdo. Y luego 7 hermanas. De las 7 hermanas, una que fue un apóstol en Estados Unidos, murió en Iowa, casada con un norteamericano. Y las otras han vivido en Tampico. Mi hermana menor tiene 80 años y es religiosa, misionera eucarística de la Santísima Trinidad. Mis otras hermanas vivieron en Tampico y trabajaron en la Acción Católica. Además de la religiosa eucarística de la Santísima Trinidad, una hermana mía es miembro de un instituto religioso, laical. Ella es licenciada en química y fue maestra en el Tecnológico de Ciudad Madero, en donde se preparan los ingenieros petroleros. Las otras trabajaron en la Acción Católica, la que se casó en Estados Unidos allá murió, y las demás fueron miembros de la Acción Católica en Tampico. Esa es mi familia. A ver, esa es mi familia según la sangre. Mi familia sangrona son las monjitas que viven conmigo en mi casa, que desde que me hicieron obispo de San Luis Potosí y a los 2 años arzobispo de San Luis Potosí, son mis hermanas que les digo que son mis hermanas sangronas. Así es que esa es mi familia. Y aquí me andan acompañando 2, que me han acompañado las 4 que viven en mi casa a visitas con los santos padres, con Juan Pablo II, con Benedicto, y hace un mes estuvieron conmigo con el Papa Francisco. Así que esa es mi familia. Y yo, viendo de qué modo les podía agradecer a las madres el servicio que me hacen en mi casa, que son como mis hermanas ahí, las llevé primero con Juan Pablo II, que fue mi chofer en el tiempo del Concilio Vaticano II. Con Benedicto en un viaje que la llevé a saludarlo, y hace un mes estuvimos con Francisco. Esa es mi vida familiar. Mire, yo nací en Tampico el 17 de enero de 1922. Saquen la cuenta cuántos años tengo. Y desde chico, mi papá polaco, que era religiosa, machamartío, ¿no? Y mi mamá, que había venido de Nuevo León a Tampico, cuando el auge petrolero, que fue maestra, pues me educaron como amante de la ciencia y sobre todo de la religión.
Y desde chico yo iba a la Catedral de Tampico como monaguillo a ayudar en la misa. Dicen que si quieres que un hijo sea pillo, mételo de monaguillo. Y a mí me metieron de monaguillo, pero ahí empezó ayudando a la misa. Me pusieron, como era de los monaguillos que más iba con puntualidad, me pusieron a ayudar la misa del señor obispo. Y yo iba con el señor obispo a ayudar la misa todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, que para mucha gente es tarde. Pero mi papá, que se levantaba temprano como buen polaco, me llevaba a misa de 6:30 y le ayudaba a la misa al señor obispo. Y yo veía al señor obispo y veía a los padres con los que trataba, que era una cosa bonita servir a los semejantes. Y no digo que así de repente, pero poco a poco me fue viniendo la idea de que podía ser sacerdote. Pero cuando llegué al fin de la instrucción primaria, que le estudié con las religiosas del Verbo Encarnado, hermanos de la Caridad del Verbo Encarnado, cuya casa matriz está en San Antonio, Texas. Pues allí con las madres nos enseñaban inglés y esto. Entonces yo veía que a lo mejor yo podía hacer un poquito de bien de cómo lo hacían las madres. Ahí llegaban padres jesuitas a darles ejercicios. Y cuando llegaban yo como chiquillo, pues me andaba viendo a ver qué. Y a veces los jesuitas traían unos estudiantes a que los acompañaran. Y me empezó la idea de que podía ser jesuita, ser de la Compañía de Jesús. Y seguí ayudando, pero nunca me dijeron que si me iba de jesuita. Entonces, como nosotros éramos una familia de la clase media, mi hermano había estudiado en una secundaria proletaria nocturna, que era una secundaria comunista. Y yo también me inscribí en la secundaria proletaria nocturna para seguir después de la primaria mis estudios de secundaria, porque nadie me había dicho que fuera sacerdote. Y en la secundaria proletaria nocturna, que tenía ideas comunistas, pues hablaban mal de los curas. Y yo les preguntaba a los maestros, ¿qué es un cura? Y no me podían decir. Y entonces yo, chiquillo ahí de secundaria, decía, el cura es un sacerdote que está al frente de una parroquia, tiene cuidado de las almas, por eso llaman cura, porque cura en latín es el que cuida. Y así me fui, hasta que una vez iba a ver, yo era flaco y ágil, iba a hacer el desfile el 20 de noviembre, el día de la Revolución. Y tuve un encuentro con los maestros y me corrieron de la escuela. Y bueno, me corrieron, llegué a mi casa, le conté a mi mamá, me corrieron porque les preguntaba qué era un cura. Y yo sabía más quién era un cura que mis maestros. Y me corrieron, pero yo quiero seguir estudiando. Mi mamá había sido maestra que había ido de Nuevo León a Tamaulipas cuando era el auge petrolero. Y allí es donde conoció a mi papá y ahí se casaron. Y bueno, mi mamá me llevó con el señor cura de la catedral, don Gustavo Armora, que era hermano de mi señor obispo, don Serafín María Armora. Y mi mamá le dijo al señor cura, pues a este ya lo corrieron de la secundaria, ¿qué hacemos con él? Y el señor cura dijo, mándamelo para que siga ayudando la misa a mi hermano y a ver si lo mandamos al seminario. Entonces me llevó mi mamá con el señor cura y me dijo el señor cura, pues mi hermano dice la misa, el señor obispo, dice la misa a las 6:30.
si quieres que venga tu hijo a ayudarle en la misa. Y empecé a ir a ayudarle en misa al señor obispo, el santo don Serafín María Armore González, obispo de Tamaulipas. Y empecé a ayudarle en misa y yo iba todos los días a la misa. Y como pues, yo había estudiado en la secundaria proletaria nocturna, en la mañana estaba cerca de Dios y en la tarde cerca del diablo. Pero bueno, ahí estuvo, hasta que un día el señor obispo dijo, pero no quiere ser sacerdote. Pues yo siempre he pensado en servir a mi semejante. Y creo que siendo sacerdote puedo servir. Pero si usted quiere, pues me voy al seminario. Y en eso quedó. Y de repente, señor Luis, te van a mandar con un grupo que he juntado de muchachos para enviarte al seminario de San Luis Potosí. En Tampico, en Tamaulipas, no había seminario. Y me fui a San Luis Potosí. Y allí yo en Tampico nadaba, echaba clavados, jugaba béisbol, jugaba fútbol, jugaba básquetbol, jugaba voleibol, todos los deportes. Y a San Luis llego y no hay agua. Y yo jugando todo el día en el seminario. Y pues no tenía agua, me bañaba una vez a la semana, aunque no me hiciera falta. Y así empecé yo a estudiar para sacerdote. Estuve en San Luis 4 años. Ahí estudié humanidades. En humanidades nos hacían aprender latín bien para hablarlo como lengua materna, como el castellano, e italiano, y griego. Y también nos enseñaban mucho para que aprendiéramos en aquel tiempo, no era como ahora que los jóvenes están tan delicaditos, si no sabíamos, a palos nos hacían aprender. Yo me acuerdo que los chiquillos nos poníamos en la bolsa de atrás del pantalón pañuelos, para que si nos daban un golpe no nos doliera tanto. Pero así aprendí a aprender latín y a aprender griego. Los llegué a aprender bastante bien, porque antes para estudiar filosofía y teología tenían que recibir las clases en latín. Bueno, pues estudié ahí latín, más o menos llevé bien la cosa. Terminando humanidades, que eran los estudios de latín y griego, entré al primer año de filosofía y entonces tenía que aprender otro idioma y me inscribí para aprender francés. Y esto ya para ese tiempo había aprendido un poco de inglés en la escuela de las monjas, latín y griego en humanidades del seminario y luego un poco de francés. Era un chavo, yo no sé, tendría 18 años, 19 años, pero ya más o menos me sabía medio defender, papaloteando en varios idiomas. Y al terminar el primer año de filosofía, de un día para otro, el rector del seminario me dijo, el señor obispo quiere que des tus exámenes para mandarte a Estados Unidos a estudiar. Y al otro día di los exámenes. Y como chiquillo tramposo, yo tenía que dar examen de física y de álgebra entre las materias secundarias de la filosofía. Y le fui a preguntar al profesor de física algunos problemas que yo tenía en lo que conocía, y al álgebra algunos problemas de matemática. Y al día siguiente, cuando me examinaron, los dos me preguntaron los problemas que yo les había preguntado. Así es que me pasaron de gorra. Y pasado eso, me mandaron a Montezuma, Nuevo México. Que ahorita si cogen un avión, en un ratito se pone uno de México a Nuevo México. Yo para ir a Nuevo México hice 2 días de autobús. Desde Tampico hasta Montezuma, Nuevo México. Montezuma, México, está cerca de Las Vegas, no de Las Vegas, Nevada, de Las Vegas, un poblado de Nuevo México. Y ahí seguí estudiando. Fue el tiempo de la guerra. Cuando vino la guerra, a todos los students of divinity, a todos los que estábamos estudiando para ser sacerdotes o para ser pastores protestantes
para ser ministro de una religión, nos inscribieron en el ejército. Entonces me dijeron que yo tenía que ser soldado del ejército de Estados Unidos. Yo soy tan cobarde, y sigo haciéndolo, que no era capaz de defender a México. Iba a irme a Estados Unidos a defender a una nación que no era mi patria, y dije que me quería regresar a México. Pero me dijeron, no, están en el ejército, fue el tiempo de la Guerra Mundial, en el ejército están los que están en el frente, la reserva y la reserva de la reserva. Y entonces a usted le tocaría ser del grupo de reserva de la reserva. Y antes de que ustedes fueran al frente, Estados Unidos pediría la paz. Y me quedé allá. Y allá estudié filosofía, estudié teología y claro, aprendí un poquito más de inglés de lo que las monjitas me habían enseñado en el colegio. Entonces, cuando terminé mi carrera, en Montezuma nos reconocían los estudios para recibir las licenciaturas o el doctorado en la Universidad de Washington. Y así me inscribieron. Yo nunca conocí la ciudad de Washington hasta que recibí las órdenes sacerdotales. Fui a ver dónde habían reconocido mis estudios. Y así, y regresé a Tampico, pero antes de regresar a Tampico, le dije a mi padre espiritual que yo quería pedirle a mi señor obispo que me mandara a la parroquia más necesitada de Tamaulipas. Yo había visto cómo sufrían los mexicanos que vivían en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, voy a ir cuando regrese a mi patria a trabajar con los mexicanos para ayudarles. Y nada, yo hice la carta a mi señor obispo y el padre espiritual la cogió y me la rompió en las narices. Literalmente no es que me pegó con la carta de nariz, pero me la rompió. Me dijo, nada pedir, nada rehusar. ¿Qué le estás diciendo a tu señor obispo que te mande a tal lugar? Él sabe dónde hace falta. Pero pues me rompió la carta. Ya regresé a Tampico muy humilde para que el señor obispo me pusiera donde quería. Y al llegar, como yo acababa de llegar del extranjero, estaba empezando el seminario de Tamaulipas, que entonces todo el estado era una sola diócesis. El señor obispo me mandó al seminario a dar clase de latín, a dar una poca de clase de inglés y también a enseñar griego. Estuve en el seminario así, estaba empezando el seminario. El seminario se estudiaban 5 años de humanidades. Yo estuve trabajando y a la hora de empezar la filosofía, que eran 3 años, el señor obispo me puso a dar también clases de filosofado. Y después de esos años vino el teologado, que sean 4 años. Entre tanto, el señor obispo me hizo rector del seminario. Y después del seminario, pues ahí estuve hasta que cumplí 13 años de ser sacerdote. Y a los 13 años de ser sacerdote, yo me había especializado en Derecho Canónico en Washington. Me reconocieron los estudios. Y entonces me puso el señor obispo de juez eclesiástico. Y habían presentado una causa matrimonial de un matrimonio rato et non consumato. Un matrimonio que había sido hecho, pero que no había sido consumado. Y entonces yo llevé la causa en México y el matrimonio fue declarado nulo. Pero después de ese tiempo ya tenía yo 13 años de sacerdote y de haber dado clase en el seminario de teología moral, de derecho canónico, de liturgia, en lo que también me especialicé. Bueno, entonces nos quedamos en que me pusieron, estuve en el seminario,
Fui rector del seminario y a los 13 años de ordenado sacerdote, tenía yo 38 años y me llamaron a la Nunciatura Apostólica, que entonces era delegación apostólica aquí en México. Yo pensé que los gereos habían logrado un matrimonio rato, hecho y no consumado, habían acudido a la Rota Romana a pelear contra mí. Entonces yo cogí todos mis papeles del matrimonio rato no consumado y me vine a México a la delegación apostólica. Y yo traía mis papeles para defenderme. Pero el señor Nuncio, entonces delegado apostólico, don Luigi Raimondi, un gran diplomático que después fue cardenal, me preguntó, ¿cómo está, padre? Estoy bien. ¿Cómo va la salud? Bien. Ahí estuvimos un rato. Y luego me dice, el Papa quiere que usted sea obispo. Yo le dije, oiga, yo conozco a fulano y a fulano y a mengano, varios así, que creo que son más dignos de yo para ser obispo. Y él me dijo, el Papa sabe que ellos existen, pero quiere que Szymanski sea obispo. Y me acordé de lo que me dijo mi padre espiritual, nada pedir, nada rehusar. Bueno, si el Papa quiere, es la voluntad de Dios. Bueno, acepto. Y ya. Tenía que guardar el secreto hasta que se publicara en Roma que iba a ser obispo. Y llegué a mi casa, ¿cómo te fue? Bien, pero nunca hablamos de... Y de repente llegó la noticia de que iba a ser obispo coadjutor con derecho a sucesión en San Andrés Tuxtla, que está en el sur de Veracruz, en el istmo de Tehuantepec. Y bueno, apareció la noticia y pues en Tampico fue una cosa así. Yo tenía 38 años y el Papa me nombró obispo. Y el señor obispo de San Andrés Tuxtla, me encontré con él en México. Me dijo, la diócesis de San Andrés Tuxtla es muy pobre. No tenemos aquí para sostenerlo. Usted va a ir a ayudarme, me dijo, yo iba de coadjutor, de ayudante de él, y va a ganar 400 pesos mensuales. 100 pesos por ser obispo coadjutor. 100 pesos por ser juez eclesiástico. 100 pesos por ser rector del seminario y 100 pesos para lo que se le ofrece. 400 pesos. Y me dice, no se ordene en Andrés porque allá no hay valor ni ornamento. Me ordené en Tampico y me fui a San Andrés Tuxtla. Y en San Andrés Tuxtla, con los 400 pesos, allá la vegetación es muy bonita y pues hay mucha humedad y me agarró una alergia. Y el primer mes que estuve en San Andrés Tuxtla, gasté 480 pesos, 498 pesos en medicina. Me quedaron 2 pesos. Claro que en el obispado tenía casa y tenía comida y todo, pero así empecé a ser obispo. Después de estar en San Andrés Tuxtla vino el Concilio Vaticano II. Ya tenía yo 2 años de obispo coadjutor. Fui al Concilio Vaticano, le dije al señor obispo ancianito, que era un santo, que tenía una hernia que le daba casi del estómago a la ingle, y le dije que si no quería el concilio, digo que no, que fuera yo. Fui al concilio, estuve en el concilio. Ahí viví 4 años maravillosos. Cada año íbamos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, al concilio. Ahí conocí obispos de todo el mundo. Ahí me relacioné con muchos. Aprendí un poco de chino, porque había compañeros míos que eran chinos. Y ahí medio le papaloteaba yo también.
Y así fue mi principio como obispo. Estuve en San Andrés Tuxtla 8 años, primero coadjutor, luego como obispo, y a los 8 años de San Andrés Tuxtla me mandaron de obispo a Tampico, a mi tierra, a Tamaulipas, y me fui. Ya con todas las enseñanzas del concilio, a tratar de ayudar la diócesis de Tamaulipas, que había sido muy bien organizada, porque después fue cardenal Corripio, que también era nativo de Tampico. Y cuando, estando en Tampico, hicimos la diócesis de Matamoros, en la frontera. Entonces trabajamos por hacer la diócesis de Matamoros, para que hubiera un contacto de la iglesia mexicana con la iglesia de Estados Unidos. Y después me tocó todavía trabajar en hacer otra diócesis en Ciudad Victoria, que es la capital del estado. Bueno, y eso fue lo que hice. Y después de estar en Tampico, me mandaron en 1987 de obispo a San Luis Potosí. Y en 1939 hicieron la arquidiócesis de San Luis Potosí y fue el primer arzobispo de San Luis Potosí. Y ahí estuve hasta que me jubilé. Cuando llegué a los 75 años, presenté mi renuncia al Papa, en fin. Me la aceptaron. En ese tiempo trabajé en el Concilio Vaticano II, en fin. Y luego me mandaron a San Luis y ahí en San Luis estuve hasta que me jubilé. Y ya jubilado, estoy jubilado y jubiloso. Y aquí me tienen. Ya les conté toda mi historia. Les debía de cobrar por la narración. Bueno, mire, cuando el concilio, el cardenal Wyszynski, que era el primado de todos los obispos de Polonia, invitó a todos los obispos del mundo de apellido eslavo a ir a comer un día con él, con los obispos polacos. Y yo acepté, pues yo estaba joven, tenía 40 años, acepté y fui a comer. Y en la mesa el cardenal Wyszynski se sentó aquí y a mí me sentó aquí a la derecha. Y a la izquierda a un polaco joven que le llamaban Lolek, que después fue Juan Pablo II. Comimos, platicamos ahí con el poco polaco, que yo sé que no sé casi nada, y polaco, italiano, en fin, ahí nos la llevamos. Y al terminar me dijo el cardenal, ¿trajo usted carro? Yo estaba en una diócesis pobre, había llevado. Dije, no, me vine en un taxi, y le dijo a Lole, llévalo. Lole fue Juan Pablo II, Carlos Wojtyła. Entonces, bueno, pues me llevó, nos hicimos amigos, hasta por ahí creo que le enseñaron una foto, ¿no? Las monjitas en que está el Papa manejando un carrillo a un lado de él. No era él no era Papa, yo era obispo auxiliar de coadjutor de San Andrés Tuxtla. Pero nos hicimos amigos y nos tratamos y nos escribíamos bien como amigos, pues. Él, sabiendo que yo era descendiente de polacos, me quiso bien y yo lo quise a él. Y en un momento dado, cuando murió Juan XXIII, el cardenal Corripio, que entonces todavía no era cardenal, era arzobispo de Oaxaca, me habló por teléfono y dijo, ya no. Entonces no estábamos como ahora que todo se sabe por los medios. Me habló por teléfono, oye, ya nombraron papa a uno de un apellido muy raro, Wojtyła, no sé qué. Yo creo que ese africano, me dijo el que después fue cardenal Corripio. Y yo dije, yo no capté bien, pero hablé a la nunciatura, a la delegación, y me dijeron que había sido un polaco, Wojtyła. Pues mi amigo lo hicieron papa. Y le escribí una cartita diciendo que me daba gusto que un amigo mío fuera papa. Y ya me mandó decir que cuando fuera a Roma lo fuera a ver. Y la primera ocasión que tuvo, fui y cada vez que iba, pues desayunaba con él, celebraba con él y todo.
Y un día me dijeron que no podía el Papa recibirme porque estaba en el sínodo de los obispos. Dije, bueno, pues ahí lo saludan de mi parte. Me lo dijo Stanislaw Zygmunt, que ahorita es cardenal arzobispo de Cracovia. Le dije, saluda, era el secretario del Papa. Dijo, me lo saluda y le dije, hablé. Y en la noche me habló Stanislao. Digo, dice el Papa que mañana se venga a concelebrar con él. Y al otro día me fui a concelebrar con el Papa. Y cuando celebré, y cuando terminamos, me dijo Stanislao, aquel ornamento que está en una caja roja, una caja de cartón roja muy bonita, es regalo que le da el Papa. Y bueno, y me dio un ornamento con la Virgen de Czestochowa, que es la patrona de Polonia. Yo me vine muy contento con el ornamento. Y pasó, yo seguido iba a Roma. Y en el otro viaje de Roma me regaló un cáliz también. Bueno, y ya pasaron los años, yo seguidos estuve yendo a Roma y siempre iba con el Papa a celebrar, en fin. Y a la hora que cumplió 25 años de Papa, ya me había jubilado yo. Y entonces a cada obispo que fue a celebrar con él, le dio una cruz pectoral. Y yo le mandé decir al Papa que como no podía ir porque ya mi sucesor en San Luis era don Luis Morales, que el regalo que les iba a dar a los obispos me lo diera a mí, que me lo mandara. Y me mandó esta cruz pectoral, que es la de los 25 años de Papa, del Papa Juan Pablo II. Que para que vea que no es mentira, aquí dice Juan Pablo II, 25 años de Papa. Me la mandó, bueno, me llegó y la usé y bien. Y seguí yendo siempre que podía a celebrar con él y a platicar. Y así se escribió esta historia de este viejo obispo que va por 95 años y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cada quien, ustedes también, deben seguir la vocación a lo que Dios los llama. Esa es el gran reto que tenemos todos los cristianos, o todos los seres humanos, yo diría. Trabajar en lo que Dios nos pide que trabajemos. Uno debe conocer su vocación. Usted aquí preguntándome, él aquí grabándome, yo aquí, pobre diablo, contestándole, pero es a lo que Dios nos llama. Entonces, ¿qué hacer? Hacer la voluntad de Dios y tratar de buscar el bien común. Y termino, ya le voy a poner un epílogo. El Papa Francisco, con el que estuve hace un mes en Roma, un día dijo que tenemos que saber vivir la teología del encuentro. Cada quien saber cuál es su temperamento. Todos tenemos un temperamento. Emotivo, no emotivo, activo, no activo, de función primaria, de función secundaria. Todos tenemos un temperamento. Debemos tener un buen carácter con el temperamento que Dios nos ha dado. Debemos conocernos y debemos... Usted no es igual que él, ni conmigo, ni con yo. Ni dos gemelitos no serían iguales. Son gemelos, pero iguales no son. Entonces, saber convivir con los otros. Y pongo el ejemplo de los gemelos, porque son los que están más cercanos. Entonces, lo que hace falta es saber mi temperamento y ser de buen carácter. Los mexicanos en esto fallamos. Somos de mal carácter y nos andamos dando patadas con todo. Ser de buen carácter, conocer nuestro temperamento, tratar de ser de buen carácter y luego saber que somos diversos. Entonces, saber vivir la diversidad. Usted es así y él es así. Bueno, somos diversos, pero queremos un México mejor, hay que trabajar por el México mejor. Entonces, no jugar al yo, todo para mí, yo, no. Saber que yo tengo derechos, pero también tengo obligación. Y ayudarles.
y debemos ayudarnos entre todos para buscar el bien común. Y no andar queriendo a base de lana ser más que otros. Saber que debemos ser buenos cristianos o por lo menos buenos seres humanos y ayudarlos. Y ayudar, tener yo para sobrevivir y también ayudar a mis semejantes. Y no querer juntar más y más dinero, porque a la hora que uno se muera, pues no le pueden poner en el cajón más de su cuerpo y quizás un regalito, pero nunca le van a poner todo. Así es, ser de de buen carácter, saber que somos hermanos, como seres humanos y como mexicanos, y sabernos ayudar para buscar el bien común. Si hacemos eso, tendremos un México con una clase media sólida, en la que haya algunos ricos y otros pobres, pero todos nos consideremos hermanos y todos busquemos el bien común. Esa es la tarea que Dios nos da a todos los seres humanos. Amén. Ya vayan. Le voy a cobrar por la entrevista. Sí, claro. Que recen por mí.